del COVID-19, pero está trabajando en vivo en la puerta de su casa Diego Gabriele. Buen día, Guille. Trabajamos aquí en Puerto Madero, en la calle Olga Costantini y Marta Lynch, la casa a la que llegó el paciente cero de coronavirus aquel domingo 1 de marzo, cuando venía de Europa, de Milán, más específicamente, en un vuelo de Alitalia. Había llegado hasta su departamento, traído por su hermano. No tenía síntomas hasta ese momento. De hecho, cuando bajó del avión, le tomaron la temperatura con las pistolas, como indica el protocolo, allí en el aeropuerto de Ezeiza. Llegó hasta aquí y a las 3 horas, 2 horas, empezó a sentir síntomas compatibles con el coronavirus. Fiebre alta, tos y dolor de garganta. Tomó la decisión rápidamente, y esto fue muy importante para poder diagnosticarlo, de ir a un centro médico donde lo aislaron por la condición, los síntomas compatibles con el coronavirus, y haber venido de un lugar afectado, como es el norte de Italia. Y a partir de allí un periplo que terminó en el día de ayer, donde finalmente fue dado de alta, ya curado, porque está curado. Le hicieron 3 hisopados y los 3 dieron negativos, Guille, así que se encuentra en su casa, en su domicilio. El paciente cero de coronavirus en Argentina ya fue dado de alta y no tiene más la enfermedad. Eso es un hecho. Argentina tiene 31 casos confirmados hasta esta hora, hay 10 más al menos en estudio en este momento que podrían dar positivo, no lo sabemos todavía, pero 31 son los confirmados. Hay un fallecido que es un hombre de 64 años, para pasar en limpio la información. De esos 31 casos, 3 se han contagiado en Argentina y hasta donde se sabe, los 3 contagiados, Diego, tuvieron contacto directo con personas que llegaron de Europa, es decir, que no son todavía 100% autóctonos, es decir, personas que se hayan contagiado sin haber tenido vínculo con alguien que haya estado en zonas de riesgo, pero por eso se han tomado medidas tan fuertes. Sería importante escuchar el testimonio de este hombre para ver por lo menos cómo cursó él la información y llevar un poco de claridad para aquellas personas que están preocupadas a esta hora y a esta altura de los acontecimientos, ¿no? Sí, Guille, y hablaremos con él en algunos minutos nada más. Importante, nosotros lo que pudimos conversar con él en algún momento fue que quiere llevar tranquilidad. Primero, respecto de la evolución de la enfermedad. Es una gripe. Lo que ocurre es que a las personas que tienen una enfermedad respiratoria o una patología respiratoria pulmonar preexistente, los vuelve pacientes de riesgo. Este caso de coronavirus, el de este hombre, paciente cero, aquí en Argentina, fue leve porque no tiene ninguna enfermedad respiratoria y es joven porque tiene 43 años. Pero lo importante es el aislamiento, porque a partir del autocontrol, de notar que podría haber contraído el virus, y te voy a contar cómo cree que lo contrajo, porque entiende que puede haber sido en Milán en una reunión de muchísima gente, pero esta persona lo que busca es que el aislamiento se tome como aquello que puede evitar que el contagio se vuelva masivo. Claro. Que es lo más importante a esta hora. Y actuó responsablemente, hay que decirlo también, por eso sería interesantísimo hablar con él, porque en cuanto tuvo síntomas de una enfermedad que a él no se le presentó como algo grave, algo que más de uno podría haber pasado potencialmente de largo, decidió presentarse en un sanatorio y someterse a los exámenes de rigor, lo que permitió rápidamente a las autoridades aislarlo y por lo menos en su casa, o en su caso, evitar que se propague el virus en su círculo íntimo. De hecho, tuvo contacto con pocas personas aquellas horas, básicamente con su hermano, sí, que lo llevó hasta su casa y no mucho más, como contabas recién. Pero también, si alguien se demora en la visita al médico, en un caso leve, incluso en un caso que podría recuperarse sin la asistencia de un médico, sin darse cuenta o de manera irresponsable, podría diseminar la enfermedad en todo su círculo íntimo y eso, por supuesto, que produce una rápida reproducción. Pero no es el caso de este hombre, insisto, sería interesante hablar con él solamente para saber cómo lo vivió, qué le pasó, ¿no, Diego? Y que los demás sepan que no es tan serio siempre y cuando no tengas determinada edad, como marcó bien el presidente Fernández, más de 65 años, y como vos señalabas recién, una enfermedad de base que puede agravarte la situación. Exactamente, Guille, es muy importante el testimonio de esta persona para que pueda contarle a la población cómo cursó la enfermedad y cómo fueron esos días, porque no tuvo fiebre al día siguiente, porque se lo empezó a tratar por la fiebre alta. 39 grados de fiebre fue con los síntomas que llegó allí a una clínica en Barrio Norte, y ya rápidamente al día siguiente ya no tenía más fiebre, ya le empezaron a bajar los síntomas, pero lo importante fue el aislamiento, porque no contagió a nadie. Ahora bien, dato importante, y vos marcabas, te voy a conectar con algo que vos marcabas hace unos minutos.
A partir de del autocontrol y del aislamiento de esta persona, se contactó el Ministerio de Salud con todas las personas que compartieron el avión con él, porque estaba en primera clase, eran 6 personas, y con su hermano, a quien se les hicieron seguimientos muy estrictos. Esos seguimientos son los que permitieron detectar los 3 casos de contagio aquí en el país, que son casos que se producen a partir del contacto estrecho con personas que vienen de zonas afectadas. Es decir, no se contagiaron en la calle, caminando. No son casos autóctonos ni comunitarios. Eso es importante marcarlo. Sin ninguna duda es importante marcarlo. Ya vamos a volver en vivo en cuanto el paciente cero se disponga a hablar con los periodistas, si es que toma esta decisión. Sería interesante que lo haga. Si está viendo el programa, sería interesante que lo haga para llevar un poco de tranquilidad.